tiene las bases fundamentales de la fe del cristiano, hermanos. Y estamos ya, desde hace unas semanas iniciamos esta carta y vamos avanzando poco a poco. Y en esta ocasión vamos a estudiar de esta carta a los Romanos el capítulo 1, versículos 11 al 15. ¿Sí? Romanos capítulo 1, versículos 11 al 15. Vamos a estudiar esta porción de la palabra, hermanos. Y estoy seguro que Dios tiene una palabra para nosotros el día de hoy. ¿Verdad? Dios tiene una palabra para ti y para mí, hermanos. Así es que vamos pues a pedir al Señor, ¿verdad? Que tome control de esta reunión. Y así como estás, hermano, cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Y vamos a poner pues en las manos de Dios este momento. Señor, queremos, Señor, en esta mañana poner en tus manos, Señor, este culto, esta reunión, Señor. Gracias, Padre, gracias por permitirnos estar aquí nuevamente, Padre. Gracias, Señor, porque pues nos cuidaste en la semana, Señor, nos cuidaste cada día, Señor. Nos diste pues el pan de cada día, Señor, y gracias te damos, Padre. Gracias por tu fidelidad, Señor, por tu amor, tu misericordia que derramas a tu pueblo, Dios. Que el día de hoy amaneció con lluvia y sabemos que esto viene de tu mano, Dios. Gracias porque tú nos amas, Señor, y que nos cuidas para que haya alimento en el campo, Señor. Gracias, Padre. Estamos aquí, Señor, con el único fin de adorarte a ti, glorificarte, Señor, y también ser alimentados por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor. Tómanos, Señor, toma nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que podamos sintonizarnos contigo. Y si algo nos preocupa, lo hacemos a un lado por un momento, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Dios Jesucristo. Amén. 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 Amén, hermanos. Ahora sí, abre tu Biblia conmigo. Vamos a leer la bendita palabra de Dios. Ahí en la carta a los Romanos, Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1, versículos 11 al 15. Y vamos a darle lectura. Y dice así, la palabra de Dios. Romanos 1, 11 al 15 dice, porque deseos veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Versículo 12 dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido, ¿qué? Estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios. Soy deudor. Versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Amén, hermanos. Versículos 11 al 15. Y el tema del día de hoy se titula Características de un siervo de Dios. Características de un siervo de Dios. Y qué mejor que echar un vistazo, ¿verdad?, al comportamiento en este caso del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cómo se movía? ¿Cómo actuaba? ¿Cuál era su deseo? ¿Cuál era su anhelo? El apóstol Pablo como un siervo de Dios. Pero hermanos, si recordamos un poquito al principio de esta carta, en el saludo inicial, hermanos, vemos que el apóstol Pablo se presenta primeramente como ¿qué? Como un siervo. Él dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Antes de presentarse como apóstol, se presenta como un siervo, hermanos. Sí, recordemos que esta palabra siervo viene
del original doulos, que significa esclavo, ¿no? O sirviente. Y denota a alguien que no tiene voluntad propia, hermanos. A alguien que depende totalmente de su amo. Pablo decía, yo dependo de mi amo, que es Cristo. ¿Verdad? Pablo reconocía que era siervo de Dios, que era un siervo, hermanos. Entonces, esas, parte de lo que la semana pasada vimos, hermanos, estudiábamos los del versículo 8 al 10, donde nos muestra esta carta, esas características de un siervo de Dios. Desde la semana pasada ya empezábamos a ver estas características, hermanos. Si recuerdan, vimos lo que es tener un corazón o un espíritu humilde, ¿verdad? Un espíritu o un corazón obediente a Dios, servicial, que anhela hacer la voluntad de Dios, hermanos. A la semana pasada iniciamos con estos puntos, en el cual es parte de las características de un siervo de Dios. Las primeras características, hermanos, de un siervo de Dios que vimos en la semana pasada eran estas. Un corazón agradecido a Dios. Habiendo entendido que Dios nos alcanzó, nos eligió, nos predestinó solo por su gracia. Solo por gracia, hermanos. ¿Sí? Porque a pesar de no haber visto nada bueno en nosotros, Él nos llamó. Él nos llamó, hermanos. ¿Recuerdas cuando el Señor te alcanzó? Cuando el Señor tocó tu corazón ahí. No sé, quizás fue en una congregación, alabando a Dios, escuchando una predicación, en casa. Pero ahí en ese momento cuando Dios te alcanzó, hermanos. Ahí, hermanos, es donde te das cuenta y dices, Dios, yo no tengo nada que ofrecerte. Soy un pecador. Tú sabes mi historia, tú sabes de lo que he vivido, Señor, tú sabes mi pecado. Pero ahí entendiste que Dios te alcanzó. Y dices, gracias Dios, porque a pesar de que no lo merecía, tú me perdonaste. Perdonaste mis pecados y me alcanzaste, Señor. Y esa se llama gracia, hermanos. Gracia y misericordia. Amén, hermanos. Otra de las características de un verdadero siervo de Dios, hermanos, es que el tener un espíritu acomedido, hermano. Un espíritu que está dispuesto a ser obediente a su amo. Ya que uno de los mandatos de Dios es predicar el evangelio, ¿no? Amén. Es uno de los mandatos, hermanos. Ve y predica el evangelio, ve y anuncia las buenas nuevas. Así como también estar dispuesto a ayudar a los demás hermanos en Cristo, hermanos. Cuando nos hallamos muchas veces en persecución o en tribulación. Hermanos, debemos estar dispuestos a dedicar tiempo, a dedicar de nuestro tiempo para el servicio de los demás. Eso es tener un espíritu y un corazón servidor, dispuesto, hermano. Es reconocerle, ¿verdad? Que esa debe ser nuestro sentir, hermanos. Y la pregunta es, ¿tenemos un corazón o un espíritu como el de Pablo en este caso, hermanos? Es tu anhelo, es tu anhelo, hermanos, hacer la obra de Dios con la intención de fortalecer a los demás. ¿Es tu anhelo? ¿Has sentido por un momento en casa, ahí, no sé, aquí en la congregación, has sentido eso en tu corazón de decir, yo tengo que hacer algo para el Señor? Voy a un día enseñar la palabra de Dios. Deseo, anhelo servir a Dios por gratitud, porque Él me alcanzó, porque Él me perdonó, porque Él me dio libertad. Hermanos, debemos tener un espíritu y un corazón agradecido a Dios. ¿Sí, hermanos? Si esa no es nuestra actitud, hermanos, debemos orar al Señor. Decir, Señor, transforma mi corazón. Toca mi corazón para que tenga yo ese sentir.
Hermanos, estemos conscientes o estemos constantemente, hermanos, en oración pidiendo al Señor que ponga nuestros, en ti y en mí, el querer como Él hace. ¿Sí? Si eres un creyente genuino, también has de entender que eres un siervo de Dios. Eres un siervo de Dios. Y algo que debería caracterizarte como un creyente genuino es que deberías vivir agradecido a Dios. Agradecido. ¿Sí, hermanos? Mostrar obediencia a su palabra. Eso es algo que debe caracterizarte a ti como a mí. Vivir con un corazón agradecido a Dios cada día, hermanos. Cada día. El día de hoy amaneció rico, bonito. Lluvia, una neblina extensa, ¿no? El viento y dice uno, da ganas de quedarse en casa y café calientito y no moverse. Pero aún ahí levanta las manos y dices, gloria, gloria a ti, Señor. Porque todo esto tú lo haces para nosotros. Hermanos, hemos de tener un corazón agradecido a Dios. Lejos de estar refunfuñando, hermanos. Cuando no conocíamos a Dios, de todo refunfuñábamos. Ay, amaneció así. Parecíamos a ese personaje de las caricaturas de antes, ¿no? De los 80, ¿no? Un personajito por ahí que era como un muñequito de los pitufos, ¿no? Ay, odio la lluvia, ¿no? Está haciendo frío, odio el frío. Está haciendo calor, odio el calor. Y todo odiaba, ¿no? Hermanos, muchos andábamos así. Andábamos de malas en todo momento, ¿no? Y ya todo nos caía mal, todo odiábamos. Hermanos, se supone que si eres un creyente genuino, ahora tu corazón debió ser transformado. Y ahora agradecer a Dios. Agradecerle por estos tiempos. Porque el Señor es sabio. El Señor es sabio y el Señor manda la lluvia, manda el sol y todo esto para nuestro bienestar, hermanos. Así es que nuestro corazón debería ser un corazón agradecido a nuestro Creador, hermanos. Un corazón obediente a su palabra. ¿Sí, hermanos? Y también debería estar en tu corazón el anhelo ferviente de servirle. Un anhelo de servirte. Señor, ¿en qué te puedo servir, Dios? ¿En qué puedo servirte? En la congregación hay necesidades. Voy a proponer, hermanos, yo puedo apoyar con esto. Yo puedo llegar y acomodar las sillas, por ejemplo. Hermanos, yo quiero hacer algo ahí. Yo quiero ayudar en algo. Hermanos, en nuestro corazón debe haber ese anhelo por servir a Dios. Sí, hermanos, el apóstol Pablo dijo estas palabras, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Como veíamos al principio de la carta. Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, aquí está mi vida. Hermanos, ¿ese es tu sentir en tu corazón? Decirle al Señor, aquí está mi vida, aquí está mi tiempo, aquí están mis fuerzas, aquí está mi intelecto. Todo lo pongo a tu servicio, Dios. ¿Esa es tu respuesta ante Dios? Hermanos, debemos vivir agradecidos a Dios. Un corazón agradecido. ¿Sí, hermanos? Otra de las características de un siervo de Dios, hermanos, es que tiene un espíritu amoroso hacia el servicio a Dios y hacia los demás. Tiene un espíritu amoroso, hermanos. Es decir, lo que haces para Dios lo haces de buena gana. De buena gana, hermanos. Con un corazón alegre, un corazón gozoso, hermanos. Un espíritu amoroso. ¿No te ha pasado? Cuando recién cuando recién sirves a Dios, muchas veces el que no conoce a Dios dice, oye, ¿por qué vas allá? No, es que vamos porque vamos a servir a los hermanos, vamos a servir a Dios, vamos a alabar al Señor y vamos a... Y se te quedan bien, ¿y por qué haces eso por los demás? Y dices, oye, yo tengo un corazón, o sientes en tu corazón
que lo que haces lo haces por amor a Dios primeramente, ¿verdad? Por amor a Dios y amor a los hermanos, no esperando nada a cambio, hermanos. Simplemente lo haces porque es tu hermano en Cristo, porque es tu hermano en Cristo y dices amén. Yo aprecio a mis hermanos, tengo una familia en Cristo que oran por mí. No serán mis hermanos sanguíneos, pero son mi familia espiritual. Sí, hermanos, esa es otra de las características de un verdadero siervo de Dios, que tiene un espíritu amoroso. Romanos 1:11. Vamos a leer el versículo, hermanos, de la carta que estamos estudiando. Romanos 1:11. A ver, que lo tenga, ¿le puedo dar lectura, por favor? Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Amén. ¿Cómo inicia el texto? Porque deseo veros. En otra, exactamente, en otra versión diría, deseo verlos, ¿no? Inicia con esas palabras. ¿Qué deseaba Pablo? Ver a los hermanos. Deseaba ver los hermanos. Esta es una característica más que debe mostrar un verdadero cristiano, hermanos. El anhelar ver a los hermanos, pero ¿para qué verlos? Para servirles, para servir a los hermanos, para servir a Dios por amor, así como servir a los hermanos también por amor. Por amor, hermanos. Hermanos, yo recuerdo hace tiempo cuando salíamos a predicar, hace algunos años, y salíamos a predicar y llevábamos ayuda al necesitado. Oye, ¿sabes qué? Hay necesidad allá. Y juntábamos bolsitas de lo que se pudiera llevar para ayudarles. Y el que no conoce a Dios se me acercaba y me decía, ¿y por qué hacen eso? ¿Y por qué van allá? ¿Y por qué les llevan ayuda? ¿Y por qué quieres ver a tus hermanitos? Y yo decía, porque son mis hermanos en Cristo. Porque yo los aprecio. Porque yo aprecio a mi hermano Toño, yo aprecio a mi hermano José, yo aprecio a mi hermano Crispín, yo aprecio a mis hermanos. Y aunque estoy en Tehuacán, me acuerdo de ellos y oro por ellos. Y le pido a Dios por sus vidas, que los fortalezca. Y me dicen, pero si ni los conoces, no entiendo. Yo sí entiendo porque mi corazón fue transformado. Y porque ahora el Señor me pide que yo sirva por amor. Por amor, hermanos. Y Pablo inicia el texto diciendo que él deseaba ir a visitarlos, deseaba ir a verlos. Sí, ese era el sentir del corazón de Pablo, hermanos. Pablo no deseaba ir a Roma como un turista, ¿no? Voy a ir a Roma a turistear. Voy a llevar unas gafas negras, voy como turista. No, Pablo deseaba ir a Roma para servir a Dios. Para servir a Dios, hermano. Hoy en día el que se va de vacaciones, el que se fue a la playa, el que se va a la playa dice, voy a turistear. Pero el siervo de Dios muchas veces dice, voy allá, voy a servir a Dios, voy a servir a mis hermanos. Y si hay tiempo me daré una escapadita, pero mi punto principal e importante es ir a servir a los hermanos. Ese es nuestro anhelo, hermano. O de ese debe ser el corazón que nosotros deberíamos tener como siervos de Dios, hermanos. Pablo, repito, no deseaba ir a Roma solo por conocer ese gran coliseo romano, ¿no? No sé si han visto imágenes ahí en la televisión o en el internet. Si le buscas ahí Coliseo de Roma, te va a presentar un edificio, hermanos, monumental. Ahora son ruinas, ¿no? Ahora solo son ruinas. Pero en aquel tiempo, hermanos, en los tiempos de apóstol Pablo, era algo impresionante, hermanos. No sé, yo me imagino como si ahora fueras a la Ciudad de México y te paras a un lado del Estadio Azteca, por ejemplo, ¿no? Que te pararas a un lado del Estadio Azteca y dijeras, wow, qué impresionante. ¿Cuántas toneladas de cemento hay ahí, no? ¿Y cómo es que el ser humano es capaz de hacer esto? Hermanos, en Roma el Coliseo dejaba con la boca abierta a más de uno.
Era una construcción monumental. Sin embargo, Pablo no deseaba ir a Roma para conocer el Coliseo romano. Su anhelo era servir a Dios y servir a los hermanos en Roma, hermanos. Así es que Pablo no solamente quería ir por pasear, sino era para servir. Él quería ir a Roma, hermanos, para dar su vida en el servicio a los hermanos. Para dar su vida, dar de su tiempo, de sus fuerzas y muchas veces hasta de sus finanzas. Porque él amaba a Dios y él amaba a los hermanos. Tú y yo, hermanos, hemos de estar dispuestos a tener el mismo corazón, hermanos, el mismo espíritu, ir a servir a Dios, aunque a veces eso requiere que tú pagues tu pasaje. Aunque a veces eso requiere que, ¿sabes qué? Vamos a guardar un poquito y vamos y allá por allá comemos y a ver qué comemos por ahí, pero vamos a servir a los hermanos y vamos a ir con un espíritu amoroso, un espíritu agradecido a Dios y amando a los hermanos, a dar nuestra vida por el servicio a Dios. Hermanos, ese era el corazón que tenía Pablo. Hermanos, el creyente genuino debe entender que el servicio a Dios no es un medio para recibir una satisfacción personal. No es para ser admirados. No es para que seamos aplaudidos nosotros, hermanos. No es para que se llene nuestro ego. La meta del ministerio consiste en presentar a Cristo. Presentar a Cristo, hermanos. No es que anhelemos estar acá para que podamos ser vistos por los demás y aplaudidos y te guste el aplauso. No, es para pararse acá y decir la gloria es a Dios, no al hombre, al Señor, hermanos. Al ser humano en su naturaleza caída le encanta ser reconocido, ¿no es así? Le encanta ser famoso. Dice el ser humano, un día yo quiero ser famoso. Quiero salir en el internet, ¿no? Quiero que Exactamente, hermano, quiero que me vean, que me reconozcan, que me aplaudan, que me admiren. Hermanos, un siervo de Dios debe cuidar que en su corazón no estén esos deseos. No estén esos deseos. Que el deseo sea que si te vas a parar acá, en un púlpito, es para glorificar a Dios solamente. Y reconocer que eres un siervo más, que eres un esclavo de Cristo, hermanos. Ese debe ser nuestro sentir, hermanos. Las características, hermanos, más sobresalientes del amor genuino hacia la obra del Evangelio y el servicio hacia los hermanos, es dar sin ningún tipo de egoísmo. Sin ningún tipo de egoísmo, hermanos. Es decir, algunos dan de su tiempo, hermanos, algunos dan a veces de sus recursos, pero siempre con la intención de ver algo a cambio. Y es que el ser humano es así, ¿no es así, hermanos? El ser humano en su naturaleza caída es así. Yo le voy a dar a mi amigo hoy algo, pero porque yo voy a esperar algo a cambio más adelante, ¿no? Hermanos, nosotros como siervos de Dios hemos de sacar eso de nuestro corazón y dar sin esperar nada a cambio, hermanos. Dalo todo, lo das por el Señor, dalo por los hermanos. Y si el Señor te recompensará en su voluntad, en su soberanía y en su tiempo, hermanos. Pero no demos esperando recibir algo a cambio. Sí, hermanos, que la intención de nuestro corazón sea puro, sea limpio, hermanos. Segunda de Corintios, vamos a leer esta parte, hermanos. Segunda de Corintios 12:15. Ahí pongo un apartado en Romanos, porque vamos a estar regresando. La segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 15. Vamos a leer esta porción, hermanos. A ver,
Vamos a ver qué nos dice respecto al tema, hermanos. Segunda de Corintios 12, versículo 15. Está Segunda de Corintios 12, 15. Segunda carta de los Corintios. Me puso a dudar. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 15. Amén. Amén. ¿Me lo puedes leer, por favor? Dice así: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿A qué estaba dispuesto el apóstol Pablo? A entregarse a sí mismo, hermanos. Leo otra versión, hermano. Amén, hermanos, ¿sabes? Dios habla y dice, y yo de buena gana gastaré todo lo que tengo, y aún a mí mismo me gastaré en bien de ustedes. Si yo los quiero más y más, me amarán ustedes cada vez menos. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, otra de las características de un siervo de Dios es esta: estar dispuesto a entregarlo todo por el Señor. A entregarlo todo, hermanos. Si aún te duele, como que aquí, como que, no, pero mis finanzas no me las toquen. No, pero mi tiempo no me lo toques. Hermano, es que no, pero, ¿y mi hora de descanso? Ese es intocable, ¿no? No, pero es que yo voy a tener que tomar algo no, pero es que esto no se toca. No, hermanos, si eres un siervo de Dios, estás dispuesto a entregarlo todo por el Señor. Todo, hermanos. Sí, el apóstol Pablo, lejos de buscar ganancia económica, hermanos, Pablo se proponía a darle lo que él tenía. Lo que él tenía, hermanos, así como material y espiritual. Pablo estuvo dispuesto a darse a sí mismo hasta el punto de sacrificar su vida también, hermanos, por los hermanos. Pablo lo daba todo. Hermanos, un siervo de Dios debe entender esto, que hemos de servir al Señor a donde Él nos lleve. A donde Él nos lleve. Hermanos, hay que ir a predicar el Evangelio allá. No, porque allá llueve y hace mucho frío. Y aquí en la ciudad pues estoy bien cómodo porque está ese calorcito, agarro la combi, llego bien rápido y no me canso. Y allá no, porque tengo que pasar ciertas cosas. Qué incómodo. No, a mí no me digan, no, yo no quiero ir. No, hermano, como siervos de Dios, ejemplo tenemos en la Biblia, hermanos. A hombres que entregaron su vida por el Evangelio. Y en este caso el apóstol Pablo, hermanos. Si, hermanos, dice el texto que él dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío. Gastaré lo mío. ¿Y qué era lo suyo? Su tiempo, sus fuerzas, sus planes o anhelos o sueños. Todo eso lo dejaba atrás por seguir a Cristo y servir al Señor. Hermanos, un siervo de Dios, tus sueños y tus planes quedan a un lado. Y dices, yo soy siervo de Jesucristo. Señor, heme aquí. ¿A dónde vamos? ¿Verdad? Pero si aún en tu corazón está eso de que sí quiero servir, pero es que, y nos llenamos de peros. Hermanos, necesitamos, amén, pero mi trabajo, exacto, mis finanzas. El domingo no, hermano, yo el domingo descanso, saliendo de la iglesia me voy para mi casa y a ver películas toda la tarde y que nadie me moleste. No, un siervo dice amén, vamos, amén.
No hay tiempo, pues nos hacemos el tiempo. Nos hacemos el tiempo. Sí, hermanos, esa es una característica más de un siervo de Dios, hermanos. Esta, hermanos, es una característica que debería identificarnos. Sí, hermanos, estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a morir a nosotros mismos, a estar dispuestos a entregar parte de nuestra vida, hermanos, nuestros recursos, nuestra energía, nuestras fuerzas para el servicio a los demás y para el servicio a los hermanos en Cristo. Para el servicio a los hermanos en Cristo. ¿Sí, hermanos? Pablo dice ahí en Romanos 1:11, deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, ¿no? De la carta de los Romanos, el que estamos leyendo. Dice, deseo verlos. ¿Pero para qué deseaba verlos? Dice el texto, para comunicarles algún don espiritual. Sí, hermanos, la intención de Pablo no era ir para solamente rascarles el oído, ¿no? No era para ir y darles pues un tema o hablarles o predicarles temas motivacionales, hermanos. Temas para hacerlos sentir bien solamente. Hermanos, la intención de Pablo no era hacerlos sentir cómodos. Pablo no deseaba ir con la intención de decirles, pues que serán unos campeones en la vida, ¿no? Y serán exitosos y ricos y empresarios. No, hermanos. El versículo 11 termina diciendo, a fin de que sean confirmados. ¿Sí, hermanos? Regresamos ahí al versículo, a Romanos 1:11, para que no nos pierdamos ahí de lo que estamos estudiando, hermanos. Romanos 1:11. Amén. Dice el texto, ¿me lo puedes leer, por favor, hermano Toño? 11, exactamente. Porque deseo verlos para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seas confirmado. Amén, hermanos. Ese era el fin, ese era el propósito de Pablo. Ir a verlos para comunicarles un don para que sean, ¿qué? Confirmados, hermanos. Esa era la intención de Pablo, para ir a ver a los hermanos en Roma, hermanos. Sí, hermanos, repito, la intención no era ir a visitarlos y vamos a pasarla bien, ¿no? No, vengo acá para servir a Dios y para servir junto con ustedes y que ustedes sean confirmados, hermanos. Es decir, Pablo quería que sus hermanos en Cristo fueran fortalecidos. Amén. Que crecieran en todo, hermanos, en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Que crecieran en Cristo. Esa era la intención de Pablo, hermanos. Y ese debe ser el deseo y el anhelo y el propósito por el cual estamos acá tú y yo, hermanos. ¿Sí, hermanos? Con la intención de que seamos confirmados, que seamos fortalecidos, hermanos. Que nuestra fe esté bien cimentada en la roca. Y esa roca es Cristo. Amén, hermanos. Es la intención por la cual estamos acá, por la cual estamos estudiando la palabra de Dios, para que seas fortalecido, para que más tarde cuando regreses a casa, llegues bien vitaminado, fortalecido espiritualmente, hermanos. ¿Para qué? Para poder enfrentar las situaciones allá afuera, tiempos de prueba, tiempos de hostigamiento, de persecución, no sé. Estés fortalecido y recuerdes cada instante la palabra de Dios. Hermanos, esa era la intención de Pablo, que los hermanos en Roma fueran confirmados en Cristo. Sí, hermanos, también otra característica de un verdadero siervo de Dios es que tiene un corazón humilde, un espíritu humilde, hermanos. El siervo de Dios no puede tener un espíritu en el que sigue una actitud, por ejemplo, egocentrista, ¿no? Una actitud de soberbia. Hermanos, una característica que mostrará que verdaderamente eres un siervo de Dios es que tienes un espíritu humilde ante Dios y un espíritu humilde ante los demás.
Dice la palabra que el que sabe, hágase como el que no sabe nada. Pero si de repente llegas a un lugar y dices, póngame la mejor silla porque yo soy el que sé más, no, bájale 2 rayitas a tu orgullo. Dice la palabra que el que sabe, hágase como el que no sabe. Es decir, seamos humildes. Quizás sabes, pero siéntate con todos los demás y aprende más. Sí, hermanos, nuestra actitud debe ser una actitud humilde, hermanos. Aunque el apóstol Pablo hubiera usado, perdón, aunque el Pablo, o sí, el apóstol Pablo fue usado por Dios en gran manera, hermanos. Y Dios le capacitó de ciertos dones para hacer su voluntad. Pablo no creyó en ningún momento que él estaba fuera del alcance de los demás. Es decir, Pablo, hermanos, mantenía un corazón humilde ante los demás. ¿Sí? No tenía una actitud de soberbia, una actitud altanera. Pablo no se sentía como el único ungido de Dios ahí, ¿no? Pablo recordaba cada instante en su mente y en su corazón que él solamente era un siervo de Dios, un siervo. Hoy en día, hermanos, lamentablemente en muchos lugares vemos que muchos hombres la soberbia y el egocentrismo está a lo máximo, ¿no? Y quítense, no me toquen, porque soy el apóstol, porque soy un ungido de Dios, porque yo sí me la paso 11 horas orando y yo estoy más elevado. No, hermanos, lamentablemente el día de hoy vemos a muchos así. Cuando el apóstol Pablo quizás tenía motivos para sentirse así, en ningún momento mostraba un corazón orgulloso, era humilde. Él recordaba que solo era un siervo de Dios, hermanos. El apóstol Pedro también habla de esto, hermanos. En cierta ocasión advirtió a los ancianos a que no se enseñorearan de los demás, es decir, a los que eran sabios, a los pastores, a los maestros, que no se enseñorearan de los demás, hermanos, que sacaran de su corazón esa actitud de sentirse más que los demás, una actitud orgullosa y altanera, sino que fueran humildes, hermanos. Ahí en Primera de Pedro, vamos a leer esta porción, hermanos. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 5. Está haciendo mucho viento, hermanos. Aunque no se lleve aquí la... Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 5. Amén. Dice el 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. ¿Revestidos de qué? De humildad. De humildad. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, hermanos. Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Hermanos, esta palabra que resiste significa oponerse, significa como soportar, ¿no? Como no soportar algo.
Dios no soporta el soberbio. Hermanos, hemos de tener cuidado de tener un corazón lleno de orgullo y lleno de soberbia, hermanos. Dice la palabra que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Hermanos, hemos de tener un corazón humilde, un espíritu humilde ante Dios y ante los hombres. Amén, hermanos. Un ejemplo muy claro de todo esto, todo lo opuesto a la humildad, hermanos, lo encontramos en las Escrituras con un hombre llamado Diótrefes. No sé si recuerden, hace 8 días hablamos un poquito de este hombre, Diótrefes. Hermanos, este es un ejemplo a lo contrario a la humildad. Sí, hermanos, este hombre Diótrefes nos habla de él, la tercera carta de Juan. Esta carta, hermanos, nos habla de un hombre lleno de orgullo, un hombre altanero, un hombre soberbio. Dice la palabra que abusaba de su autoridad, hermanos. ¿Te has encontrado a alguien así, hermanos? Alguien que no puede hablar de los demás, solamente habla de él. Es que yo hice, yo logré, yo alcancé, yo luché, yo hice, yo compré, es mío. Eso nada más es para mí. Eso yo lo quiero. Eso no es de nadie. Eso solamente yo. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Un corazón soberbio. Pues este hombre Diótrefes tenía eso, hermanos. Que la tercera carta de Juan nos habla de este hombre Diótrefes. Dice la palabra que abusaba de su autoridad. Que solo parloteaba. Es decir, le gustaba hablar mucho, ¿no? Hablar mucho, hermanos. Hemos de saber que estas son características de un hombre que no ha sido transformado por Dios, hermanos. ¿Sí? Que no ha sido regenerado, que no ha nacido de nuevo. Es decir, en este caso Diótrefes, a pesar de tener una responsabilidad en la iglesia y de tener un liderazgo, entre comillas, hermanos, probablemente no era cristiano, no era regenerado, no era nacido de nuevo, hermanos. Pues la manera en la que vivía y la manera en la que actuaba, en la que se manejaba, hermanos, daba evidencia de que su corazón no había sido transformado. Tengamos cuidado, hermanos. Tú y yo tengamos cuidado de no ser un Diótrefes más en la iglesia o allá afuera. Que has tenido logros, amén, qué bueno, ¿verdad? Amén, dale la gloria a Dios. Pero siempre mantengo un corazón humilde. Siempre mantengo un espíritu humilde, hermanos. No, es que yo ando trayendo el teléfono de mejor generación. Y el tuyo es un... No, pero el mío... No, mantén siempre un corazón humilde, un espíritu humilde. Que has logrado, amén. Que has logrado tus metas, amén. Pero dale la gloria a Dios. No te llenes de soberbia tú. No te adjudiques tú tus triunfos o tus metas que has alcanzado. Todo es por la voluntad de Dios, porque Dios así lo ha permitido en tu vida. Es Él, hermanos. Él es quien da y Él es quien quita. Él es quien da la vida y Él es quien la toma, hermanos. Así que si estamos acá, es porque Dios así lo ha querido. Él. Siempre mantengamos un espíritu humilde, hermanos. Tengamos cuidado en ser un Diótrefes más. Hermanos, otra característica de un siervo de Dios es que en su corazón también debe haber fruto. Debe haber fruto, hermano. Romanos capítulo 1, versículo 13, hermanos. Vamos para allá. Estamos estudiando la carta a los romanos.
Amén. Perdón, 12. 1, 12. 1, 12 y 13, perdón. Amén. Amén. Dice 1, 12 y 13. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, hermanos. También otra característica de un siervo de Dios es que debe haber fruto en él. Hermanos, el deseo del corazón de Pablo era ser usado por Dios para ayudar a la iglesia en Roma, hermanos. Era con el motivo de que los hermanos crecieran en su fe, ser confirmados, ser fortalecidos, así como también animarlos en la predicación, ¿sí, hermanos? Para que el evangelio pudiera alcanzar al perdido. Perdón. Hermanos, ese debería ser el mismo deseo y el anhelo en nuestro corazón. Si somos hijos de Dios, hermanos, preocúpate si eso no habita en tu corazón. Pregúntate, ¿habita en mi corazón eso? ¿El anhelo de servir a Dios? ¿Con el fin de alcanzar al perdido? ¿El fin de alcanzar a aquel que vive en tinieblas? No que sea yo quien lo vaya a cambiar o transformar, sino que yo le presente el evangelio y que Dios haga la obra en su corazón. ¿Sí, hermanos? La diferencia, hermanos, gobierna, la diferencia de lo que gobierna en nuestro corazón, hermanos, es ese. Si hay un interés o no hay un interés. ¿Sí, hermanos? Y si no lo hay aún, pues oremos a Dios. Que el Señor pues ponga en nuestro corazón el querer como el hacer, hermanos. Otra característica la encontramos en el versículo 14. Vamos a leer el versículo 14 del capítulo 1 de Romanos. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Amén. ¿Me lo puede leer, hermano? Perfecto. Perfecto. Me siento en deuda con todos, sean cultos o incultos, sabios o ignorantes. Amén. ¿Qué dice la primera parte? Me siento, ¿qué? En deuda. Esa es una parte que resalta en el texto, hermanos. Dice Pablo, me siento en deuda. La versión Reina Valera dice, a griego y no a griego, a sabio y no a sabio. ¿Soy qué? Deudor. Me siento en deuda. Soy deudor. Hermanos, Pablo da a entender en este versículo que él no predica y él no enseña el evangelio solo por razones personales o por su satisfacción personal o para sentirse bien y ya, hermanos, no. Él da a entender que él hace todo esto porque él es deudor, se siente en deuda con Dios, por lo que Dios hizo en su vida, por lo que Dios hizo en su vida. Hermanos, si Dios te ha alcanzado, si Dios te ha hecho libre, es por algo. Estamos en deuda con Dios. Amén. Estamos tú y yo en deuda con Dios. Y si lo hizo es para que le sirvamos, para que hagamos su obra, hermanos. Porque si no fuese a ser así, entonces el Señor nos hubiese alcanzado allá en el último suspiro de tu vida, cuando ya estás a punto de irte. Y el Señor dijera, pues era mi voluntad alcanzarte ahí. Pero si te alcanzó ahora, hermanos, es para que hagamos algo, ¿no? Y es hacer su voluntad. Es hacer su voluntad, hermanos. Primera de Corintios 9, vamos a leer esta parte. La primera carta a los Corintios. Capítulo 9, versículo 16 y 17. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 16 y 17.
Ay, como que ahora se siente más frío. ¿Está bajando la temperatura? ¿O yo estoy envejeciendo más rápido? Una de dos, ¿verdad? Lo más seguro es la segunda, ¿verdad? No digas nada, no me la respuesta. Segunda de Corintios 9, 16 y 17. Amén. Amén. ¿Le puede dar lectura, hermana? Sí, lo tiene. Pues si anunció el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ahí de mí, si lo anunciaré el Evangelio, Sí, 17. por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido Encomendada. Hermanos, el apóstol Pablo está diciendo dice estas palabras con una convicción, y él dice, pues pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Él dice, no tengo nada de qué gloriarme yo. Si anuncio el evangelio, dice Pablo. Dice, porque me es impuesta necesidad, hermanos. Y hay de mí si no anunciar el evangelio. Hay de mí, hermanos. Que esa sea tu exclamación también. Hay de mí si no comparto el evangelio con los demás, con mi familia, con mis primos, mis hermanos, mis tíos, mis abuelos, mis papás. Hay de mí si no anunciar el evangelio. Porque el Señor te llamó para servirle, para anunciar el evangelio, hermanos. Y Pablo dice, ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, pues recompensa tendré, dice. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, haz la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios, hermanos. La comisión te ha sido encomendada también a ti y a mí, hermanos. Predicar el evangelio. Es un mandato de Dios. La palabra no dice, miren, si quieres, ve y predica el evangelio. Si tienes ganas. Si no, no te preocupes. No, la palabra dice, id y hacer discípulos. Id, hermanos, la palabra id es un mandato. Es un mandato directo. Ve y ya, haz esto. Ve y comparte el evangelio. Ve y predica a Cristo. Ve y presenta a Cristo. Id. No dice, pues ay, si bien quieres. Ay, si bien se te antoja. Ay, si tienes ganas. No, es un mandato, hermanos. Y también el corazón y el de un siervo de Dios debe mostrar obediencia a su palabra, hermanos. ¿Sí, hermanos? Al igual que Pablo, hermanos, debemos mostrar un corazón y un espíritu obediente a la voluntad de Dios, hermanos. Pues nos ha sido encomendado predicar el evangelio. Y hay de vosotros si no lo hacemos. Hay de vosotros. Así es que Pablo decía, él era un deudor. Él dice, yo sé que lo tengo que hacer. Cristo fue a la cruz y dio la vida por mis pecados y me hizo salvo. Ahora yo, ¿qué tengo que hacer? Su voluntad. Anunciar el evangelio. Hermanos, esa es la comisión encomendada también para ti y para mí. ¿Sí, hermanos? Y la última característica que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es que el creyente genuino y el siervo de Dios debe tener un espíritu pronto. Un espíritu pronto o un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Un espíritu pronto. Sí, hermanos, Pablo tenía la determinación de predicar el evangelio a donde el Señor lo mandara. A donde lo mandara. Pablo no decía, Señor, a ese lugar no quiero ir porque hace frío, ¿no? No, Señor, a ese lugar tampoco quiero ir porque puro desierto. No hay camiones, no hay
combis, hay que viajar en puro camello. No, Señor, está bien cansado ir a predicar tu mensaje hasta allá. No, Señor, mándame aquí a 3 cuadras, pero no me mandes allá a 3 horas de distancia. No, hermanos. Pablo estaba dispuesto, estaba pronto a hacer la voluntad de Dios. Estaba pronto, hermanos. Hechos capítulo 20, versículo 22. Vamos a ver lo que nos dice esta porción. Vamos ahí a Hechos, que por cierto, ahora en Tehuacán se estaba predicando esta Hechos, apenas se inició. Si tienen oportunidad de verlo por la página de la iglesia, hermanos, sería muy bueno que siguiéramos también los temas que se están dando en Tehuacán. Hechos, capítulo 20, versículo 22. Amén. Amén. Hechos 20, 22. Hermana Anaí, ¿me puede leer este texto, por favor? Ahora he aquí ligado yo en espíritu. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. El 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me espera visiones y tribulaciones. Amén, dice el texto, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. En versión dice, hermano 22, Ay, pues ahora voy a Jerusalén, obligado por el Espíritu, sin saber lo que ahí me espera. 23. Lo único que sé es que en todas las ciudades a donde voy, el Espíritu Santo me dice que me espera la cárcel y muchos sufrimientos. hermanas, Pablo era consciente que era un siervo de Dios, era un esclavo de Dios. O sea, él decía, algo me dice que a donde voy me van a encarcelar, muy seguro. No, allá arriba los hermanos están siendo hostigados. No, no, pastor, ya no me manda para allá. No, hermanos. Pablo decía, tengo que ir. Tengo que ir. Sí, hermanos, Pablo estaba consciente que a donde Dios le mandara a predicar el evangelio, él no sabía lo que le podía acontecer. Bien podrían recibir con gusto el evangelio, así como podrían rechazarle. Y Pablo tenía que enfrentar, hermanos, tribulación, hostigamiento, hasta persecución. Pablo estaba dispuesto, Pablo estaba pronto para predicar las buenas nuevas, hermanos, y confiar en Dios que le guardaría en medio de esa situación. Pablo decía, vamos, Pablo, pero te van a encarcelar, te van a golpear. ¿Sí? La palabra dice, teme a aquel que puede, no temas a aquel que te puede quitar la vida, ¿no? Teme a aquel que te puede mandar al infierno. No temas al hombre. No temas al hombre. Dios te va a guardar. No, no pasará de una noche que estés ahí encerrado, ¿no? Y al día siguiente ya te libra, ¿no? Hermanos, Pablo estaba consciente de esto. Y sin embargo, no retrocedía. Él confiaba en Dios. Sí, hermanos, él sabía que Dios le guardaría en medio de la situación. Y de todos modos, pasara lo que pasara, era la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Eso es algo que tú y yo debemos entender como siervos de Dios. Eso es algo. Como siervos de Dios, hermanos, hemos de estar dispuestos muchas veces a derramar lágrimas. Si no estás dispuesto a derramar lágrimas, pues pregúntate, ¿no? Si tienes un corazón de siervo. Pero muchas veces hemos de estar dispuestos a derramar lágrimas. A pasarla no tan bien, como dicen por ahí.
pero para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor, hermanos. Sí, hermanos, Hechos 20:24. Vamos a leer el siguiente texto ahí de lo que acabamos de leer. Hechos, capítulo 20, versículo 24. Amén. Amén. Dice así 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Pablo no estimaba su vida misma. Pablo estaba dispuesto a dar su vida. Sí, hermano. Dice, para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el cargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Amén, hermanos. Una vez más, Pablo sabía lo que podía suceder. Pablo sabía lo que muchas veces tenía que enfrentar. Él estaba consciente de lo que podía suceder porque era un siervo de Dios. Amén. Amén, hermanos. Era obediente Pablo. Que ese sea nuestro corazón también, hermanos. Para servir a nuestro Dios. Para que la gloria sea al Señor. Para predicar a Cristo, hermanos. A donde el Evangelio todavía no ha llegado. Aquí, hermanos. En Vista Hermosa. Hay mucha gente que aún no ha conocido a Cristo. Que aún no le ha llegado el Evangelio. Aún no le ha sido anunciado. Hermanos, la oportunidad que tengas. Ahí en una plática con tu vecino, tu vecina, tu amigo, tu amiga, tu familiar. Busca el momento. Sé perspicaz, hermanos. Dice la palabra que seamos perspicaces como la serpiente, ¿no? Astutos. Es decir, seamos inteligentes. ¿En qué momento podemos entrar? ¿En qué momento? No se trata que lleguemos por allá arriba y lleguemos a bibliazos, ¿no? Porque te van a amarrar y te van a querer hacer. Seamos astutos. Seamos astutos. ¿En qué momento puedes? Y de repente dices, creo que este es el momento. Tengo una plática con tal persona y creo que aquí. Y de repente sueltas el mensaje, sueltas el evangelio, sueltas y anuncias a Cristo. Hermanos, Pablo sabía que era necesario predicar el evangelio, hermanos, con ese sentido de urgencia, con un corazón pronto para servir a Dios, un corazón servidor, servicial a Dios. Que ese también sea nuestro corazón, hermanos. Que ese también sea un espíritu servidor a nuestro Dios. ¿Verdad? Y que en el momento adecuado, hermanos, puedas entonces soltar el mensaje y predicarle a tus seres queridos, a tus conocidos. Hermanos, Pablo sabía que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. En otras palabras, él decía, pues si vivo para Cristo. Y si muero, pues también es para Cristo, me voy con él. Él decía, aquí estoy. No estimo mi vida como dice el texto. Aquí estoy. Si es la voluntad de Dios, seguiré adelante. Y si ahí me van a... También será la voluntad de Dios. Hermanos, Pablo sabía que el estar ausente en el cuerpo equivalía a estar presente en el Señor. Sí, hermanos, si alguien dice, oye, pero es que ahí son capaces hasta de... Sí, pues si ya no voy a estar aquí, estoy con mi Señor. ¿En qué mejor lugar voy a estar? Gloria sea al Señor. ¿Sí, hermanos? Pero muchas veces, oigan, es que ahí está medio peligro. Vámonos. No, ahí no quiero ni asomarme. Hermanos, llenémonos de esa confianza, Dios, que Él nos va
Él va a estar con nosotros, hermanos. ¿Sí? Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. Fueron palabras de Pablo. No me avergüenzo del evangelio, hermanos. Él sabía que Roma era un lugar inestable. Él sabía que Roma estaba infectado de inmoralidad, hermanos. Pablo sabía que Roma estaba infectado de paganismo, de idolatría, hermanos. De tal manera que su mismo emperador era tratado como un dios. Tenía que ser adorado. Hermanos, imagínate que aquí este lugar estuviera así, como en aquellos tiempos. Que el que tiene el papel más alto aquí del gobierno, ¿cómo le llaman acá? No, aquí en el municipio, bueno, aquí, al inspector, ¿no? Que llegara un momento que se parara en medio, dijera, de ahora en adelante yo aquí decreto que todos me van a guardar a mi adoración, porque soy la máxima autoridad. Y aquel que no me dé adoración, cuello. Aquí no se espera eso acá, ¿verdad? En Roma se practicaba eso, hermanos. El emperador exigía adoración. Y Pablo sabía que si Dios le permitía llegar a Roma, se iba a enfrentar a eso, hermanos. Roma estaba infectado de paganismo, idolatría, hermanos, y de inmoralidad y de muchas otras cosas más, hermanos. Hermanos, él sabía que la mayoría de los habitantes de Roma, lo más seguro es que despreciarían su mensaje y que sería muy seguro que Pablo tendría que enfrentar persecución. Sin embargo, el deseo en su corazón era de ir allá. ¿Sí, hermanos? Por amor a Dios y por amor al pueblo de Dios. Hermanos, como conclusión, estamos finalizando. Que ese sea el anhelo que habita en tu corazón y en mi corazón, hermanos. ¿Sí? Que tengamos un espíritu y un corazón humilde ante Dios. Un espíritu, hermanos, humilde ante los hermanos. Que tengamos un espíritu agradecido ante Dios. Hermanos, que tengamos un espíritu obediente a su voluntad, obediente a su palabra, y que tengamos un espíritu pronto, acomedido a hacer su voluntad. ¿Sí, hermanos? Y que en todo momento recordemos que no somos nosotros, hermanos. No son nuestros logros, no son nuestras capacidades, no es nuestra inteligencia, hermanos. Allá afuera el mundo se mide por eso. Allá afuera el mundo se mide por qué logros tienes, cuánto tienes, quién eres, qué título tienes, qué estudios tienes. Allá afuera el mundo se mide por eso. De qué color eres, qué color de ojos eres, qué tipo de auto andas trayendo, cuánto dinero tienes. Allá afuera se miden por eso. Hermanos, que aquí en la iglesia, en el pueblo de Dios, hermanos, no somos nosotros. No eres tú, no soy yo. No son nuestros logros, no es nuestra inteligencia, no son nuestras capacidades, hermanos. La gloria es al Señor, a Él, hermanos. A Él es la honra y a Él es toda alabanza, hermanos. Y que siempre tengas presente, hermanos, que tú y yo somos siervos de Dios. Somos siervos. ¿Sabes más de la Biblia? Amén, qué bueno. Pero siempre recuerda que eres siervo. ¿Estás aprendiendo? Amén, qué bueno, aprende más. Acércate a la palabra, al discipulado, a los tiempos de oración. Congrégate, aprende, absorbe, conoce más a tu Dios. Pero siempre recuerda que somos siervos de Dios. Amén, hermanos. La gloria sea al Señor. Amén. Ponte de pie. Características de un siervo de Dios. Características, hermanos. Romanos nos está moviendo mucho. Con un servidor, hermanos.
Ponte de pie y vamos a dar gracias a Dios por su palabra, ¿no? Por su bendita palabra. Cierra tus ojos. Señor, a esta hora, Señor, del día, queremos darte gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos conforta, Señor. Tu palabra es la que nos exhorta, Señor. Tu palabra es la que nos anima. Tu palabra es la que nos consuela, Señor. Es tu palabra, Señor, y gracias, Señor. Porque si no la tuviéramos, Señor, viviríamos muchas otras cosas más, Dios. Viviríamos bajo la sabiduría del hombre, que solo trae tristeza, ansiedad y muchas otras cosas, Señor. Pero solo tu palabra, Señor, nos llena de vida, nos reconforta, Señor. Gracias, Padre Santo. Que tu palabra de hoy, Señor, caiga sobre tierra fértil, Señor. Que a su tiempo, Señor, dará fruto, Padre. Gracias, Señor. El día de hoy vimos esas características de un siervo de Dios, Señor. Así como los mostraba el apóstol Pablo, Señor. Nosotros también hemos de mostrar esas características, Dios. Si somos hijos tuyos, Señor, si somos nacidos de nuevo, Señor, esas cualidades deberían caracterizarnos. Tener un corazón y un espíritu humilde, un espíritu obediente, un espíritu con el anhelo de servirte a ti y a los demás, hermanos, y a los demás hermanos, Señor. Con un corazón servidor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Y Señor, y te pido en este momento, Señor, por nuestros hermanos de la congregación, Señor, nuestras hermanas, Señor, que están aquí fielmente cada 8 días, Señor. Gracias, Padre. Bendícelos, Señor. Prospéralos, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Y que seas tú, Señor, quien levante de este lugar maestros de la palabra, Señor. Que tú levantes a varones, Señor, que se preparen, que estudien tu palabra, Señor, que se disipulen y que vayan más allá con el anhelo de servirte a ti, Señor, y servir a los hermanos. Señor, que seas tú, Señor. Fortalécelos, Señor. Fortalécelos, Padre. Y gracias te damos, Padre. A ti te alabamos, Señor, y te glorificamos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Dale un aplauso al Señor por su palabra. Amén, hermanos. A Él es la gloria. Amén, hermanos. Damos paso a nuestro hermano para orar por las ofrendas. Y en un momento más, pues oramos por las necesidades de la iglesia.